Herramientas de valoración de puestos. En esta audio clase la idea es reflexionar sobre distintas modalidades técnicas que podemos utilizar para elaborar perfectamente nuestro perfil de puesto. Hemos comentado en otros trabajos anteriores la importancia de la etapa de preselección laboral de postulantes previo a una evaluación psicotécnica definitiva y obviamente la realización del informe final. De hecho, siempre es importante primero preseleccionar cuáles son los candidatos que mejor se adecúan al puesto que necesitamos cubrir, antes que tomar una evaluación psicotécnica a postulantes que realmente no reúnen las condiciones que se necesitarían para esa tarea. Esta sería una herramienta previa aún a la etapa de preevaluación de preselección laboral. Es una etapa en donde se nos ha contratado, se nos ha pedido que ubiquemos, digamos, a los postulantes o al postulante que mejor se adecuaría para un determinado tipo de tarea. Es decir, nuestro primer contacto con nuestro cliente, que a veces puede ser un particular, una empresa o una institución. Siempre obviamente es importante tener una entrevista, aunque más no sea telefónica o vía email, con alguien representativo de la empresa o a veces con la misma autoridad de la empresa, como para poder delinear qué es lo que espera en ese nuevo postulante, qué es lo que debe hacer este postulante. Cuando nosotros armamos un perfil de puesto, siempre debemos integrar, no solamente como psicólogos o como evaluadores de personal, la característica de personalidad en función del puesto, sino también tenemos que tener en cuenta lo que nosotros llamamos como la triada laboral, que sería que se aúne el perfil de aptitudes y de competencias del sujeto con su perfil motivacional personal, más el perfil motivacional desde la empresa y desde la cultura de la empresa. Es decir, cuando una persona debe realizar un trabajo, no solamente debe saber hacerlo, sino también sentir realización e interés por la tarea que va a realizar. Esto es el perfil motivacional personal del postulante, pero también dentro de la empresa en donde lo va a realizar. Así también muchas veces hay empresas que tienen una determinada cultura que a lo mejor no está en afinidad con la personalidad del postulante, más allá de que el postulante reúna las condiciones del puesto. Ejemplo, una persona muy creativa, muy independiente en un entorno o una cultura organizacional muy conservadora y poco afecta a las iniciativas personales. De hecho, todavía quedan algunas, aunque son las menos, las que tienen ese criterio de trabajo. En fin, la idea en esta pequeña encuesta es entregársela al cliente o al representante, o a veces es un jefe directo sobre la cual la persona va a trabajar, para que nos diga mejore un poco la definición de las tareas que la persona tiene que hacer. En función de eso, nosotros también podemos pensar mejor cuáles son las características psicológicas y de personalidad que permitirían que esas tareas se resuelvan exitosamente. Por ejemplo, saber que el puesto requiere capacidad de expresión verbal nos va a obligar a nosotros a ver cómo es la capacidad de argumentación. Esto podemos hacerlo desde la entrevista que tengamos con la persona, pero también a través de las distintas técnicas. Por ejemplo, los test de redacción, como mis manos, la argumentación de cada test, a veces la argumentación en el desiderativo o en algún cuestionario algún test de láminas, como por ejemplo el Philipson. Que el puesto que sea, por ejemplo, como dice una de las frases de la encuesta, una actividad suficientemente ordenada. Por ejemplo, piensen en todo lo que es tareas contables y de facturación, tareas de auditoría. Entonces, nosotros aquí, ¿qué deberíamos evaluar? Si la persona reúne sus características de personalidad, capacidad de organización y de cierta planificación, que podrá ser de corto, mediano o largo plazo. Y así sucesivamente, cuando el puesto elige liderazgo de personas, liderazgo de procesos, capacidad decisoria. Entonces, más allá de que el evaluador tenga su criterio de cuáles son las competencias que tiene cada puesto, es importante también pensarlas desde las necesidades del propio cliente. Bueno, esperamos que esta encuesta les resulte de utilidad.